¿Qué tal? Me da mucho gusto verte el día de hoy. Hoy terminamos con la serie de videos del espectro electromagnético. Esa serie de videos donde abordamos todas las ondas electromagnéticas que están presentes en el planeta Tierra y conforman pues el espectro electromagnético. Iniciamos con las ondas más débiles, las de mayor longitud de onda y menor frecuencia, que son las ondas de radio. Nos pasamos a las microondas, de ahí llegamos a los infrarrojos, a la luz infrarroja. De hecho, hicimos una práctica, vimos cómo funciona el fotodiodo, cómo hace uso de ese tipo de luz infrarroja. Avanzamos, llegamos a la luz visible, la parte del espectro electromagnético en la que nosotros podemos observar, la que es la responsable que el ser humano pueda llegar a ver los colores. Pasamos a la luz ultravioleta y llegamos a los rayos X. También durante ese proceso abordamos el concepto de ionización, muy importante para que entiendas lo del día de hoy. Así que si no has visto los videos sobre la ionización, te recomiendo encarecidamente que los veas porque te van a ayudar a entender el impacto que tiene la onda electromagnética que vamos a ver el día de hoy, conocida como rayos gamma, en el cuerpo humano. El cuerpo humano y en los materiales que pues van a estar a su paso. Y para empezar, me gustaría definir qué viene siendo los rayos gamma. Y es que los rayos gamma son un tipo de onda electromagnética, como ya te comenté, que está en la orilla, que está al final del espectro electromagnético. Tiene la longitud de onda más corta, pero va a tener una mayor frecuencia. Una frecuencia que es incluso mucho más alta que los rayos X. Y ya tenemos que los rayos X son poderosos, pero los rayos gamma están a otro nivel. Los rayos gamma son los que tienen mayor carga energética de todas las ondas que están en el espectro electromagnético. Entonces ya sabrás que su impacto en el ser humano pues puede llegar a ser muy destructivo. Pero para esto hay que explicar cómo se originan, cómo se producen en la naturaleza. Y es que en el video anterior, en el video de rayos X, te comenté y te hablé de diferentes fenómenos en la naturaleza donde se liberan rayos X. Si mal no recuerdo, te hablé de tormentas eléctricas, de rayos, de relámpagos, te hablé de explosiones solares, conocidas como llamaradas solares. También te comenté sobre sismos, terremotos, que cuando las placas tectónicas pues chocan o rozan o tienen una especie de fricción, liberan energía, liberan rayos X. También de otros fenómenos como las estrellas, las supernovas, los agujeros negros. En todos esos fenómenos físicos que se dan en la naturaleza, se liberan rayos X. Pero también ahí se liberan rayos gamma. La energía que se encuentra en todo ese tipo de fenómenos es muy alta. Entonces hay rayos X, hay rayos gamma. Y para que te quede más claro cómo se forman los rayos gamma en la naturaleza, pues escogí uno de esos fenómenos. Uno para explicártelo a mayor detalle. ¿Cuál fue? Las supernovas. Un fenómeno físico que se da a kilómetros y kilómetros de distancia de aquí, muy, muy lejos. Se da en el universo, pero es muy interesante cómo en las supernovas se llegan a liberar rayos gamma. Pero para explicarte qué es una supernova, que al final de cuentas, en palabras rápidas, en palabras sencillas, es cuando una estrella colapsa sobre sí misma y libera gran cantidad de energía. Para explicarte bien qué es una supernova, pues hay que indagar un poquito en cómo se genera una estrella, en cómo se forma una estrella. Y es que es un fenómeno bien bonito, es un fenómeno incluso romántico, porque se necesita el equilibrio de dos fuerzas. Necesita que dos fuerzas estén perfectamente equilibradas para que nosotros podamos ver esa estrella, ese fuego a lo lejos, brillando durante miles y miles de años. Nosotros nos vamos a ir y muchas estrellas van a estar presentes todavía.
Pero ¿cómo se forma? Mira, la estrella se forma por medio de la gravedad. Al principio, la gravedad lo que hace es reclutar diferentes gases, diferentes partículas y producir como una especie de nube. Una nube que tiene helio, como te comento, que tiene gas. Y al estar esa nube ahí, comienza a producirse un fenómeno conocido como fusión nuclear. Fusión quiere decir unir. Entonces, durante la fusión nuclear se unen los núcleos de diferentes átomos, en especial núcleos de hidrógeno, de helio, que empiezan a liberar gran cantidad de energía por medio de esta fusión, energía en forma de calor y en forma de luz. Se produce ese fuego espacial. Es una especie de fuego espacial. Tú imagínate que las estrellas son como pequeñas fogatas que están en el espacio. Entonces, al liberarse toda esa energía, se empieza a ejercer una presión hacia afuera de la estrella, conocida como presión nuclear. Una fuerza que va hacia el exterior. Pero por otro lado, tenemos la gravedad, que es una fuerza que va hacia el interior de la estrella. Entonces, para que la estrella pueda mantenerse brillando durante millones de años, para que ese calor y esa luz estén trabajando constantemente, la gravedad y la presión nuclear tienen que entrar en un equilibrio perfecto. Cuando están en constante equilibrio, tenemos que la estrella va a estar brillando durante miles y miles y millones de años. Entonces nosotros desde el planeta Tierra las vamos a ver y vamos a decir, qué bonito, qué interesante y qué maravilloso es el universo por todos esos fenómenos que se dan y que nosotros podemos observar a diario. Hasta ahí todo muy bien, hasta ahí todo es perfecto, hay un equilibrio, pero como te comentaba, imagínate la estrella como un fuego, como una pequeña fogata que está en el espacio. Y tú cuando enciendes una fogata, cuando agarras la leña, la prendes, tienes tu fuego, pues te podrás dar cuenta que la fogata no es eterna. La fogata tiene un final. Se va a acabar en determinado momento. ¿Por qué? ¿Por qué el fuego se va a extinguir? Pues porque se le va a acabar la leña, se va a acabar el combustible. Lo mismo va a suceder con la estrella. Se le va a acabar el hidrógeno, se le va a acabar el helio, se le va a acabar pues lo que da para que produzca luz y calor. Pero hay una diferencia, mira. Cuando en la fogata la leña se empieza a agotar, pues el fuego se empieza a apagar poco a poco. Se empieza a apagar lentamente. Lentamente va bajando la llama. Y es que hago énfasis en lentamente porque en la estrella es muy distinto. En la estrella cuando el hidrógeno y el helio se empiezan a acabar, cuando ya sabemos que va a llegar a su final, ahí sí, el equilibrio del que estábamos hablando, equilibrio entre presión nuclear y gravedad, se rompe, se crea un desequilibrio y la estrella colapsa, la estrella truena. A ese efecto se le conoce como supernova. Ya no tiene combustible, truena, explota, no se acaba, no se va apagando lentamente como el fuego de una fogata, no. Ahí, desastre total, explosión espacial. Es lo bueno, que está muy lejos. Imagínate que tenemos una lata de refresco, por ejemplo, pues el gas del refresco está ejerciendo una presión hacia afuera, está contenido por la lata, pero está ejerciendo una presión hacia afuera. Entonces supongamos que tú ejerces una presión muy fuerte hacia adentro de la lata, la empiezas a apretar, entonces ambas presiones colisionan, una es más fuerte que la otra, en este caso la que está en el exterior, tus manos tal vez, son más fuertes que la presión que ejerce el gas, hay un desequilibrio, truena la lata. Lo mismo pasa con la estrella, desequilibrio, gravedad mayor que la presión nuclear, explosión, truena. ¿Qué pasa durante la explosión? Ahí quería llegar. Se generan los rayos gamma, se liberan gran cantidad de energía y mucha de esta energía pues está en forma de rayos gamma, todo en el espacio. Pero no te preocupes porque no llegan, son absorbidos por la atmósfera, entonces se quedan allá, a lo lejos. Y esa es una forma
en la que los rayos gamma se generan de forma natural en el espacio, con un fenómeno físico conocido como supernova. Pero te preguntarás, ¿y de forma artificial, dónde están presentes los rayos gamma? Y pues ya que estamos hablando de destrucción, pues hay que hablar de más destrucción, pero ahora creada por el ser humano, la bomba nuclear o la bomba atómica. Y te la voy a explicar también a grandes rasgos cómo es que llega a ser tan desastrosa y cómo es que llega a liberar radiación gamma o rayos gamma. Y mira, aquí tenemos otro proceso diferente conocido como fisión nuclear. Te comentaba que la fusión es la unión de dos núcleos, la fusión nuclear. La fisión pues va a ser totalmente lo contrario, va a ser la separación de dos núcleos. Pero necesitamos núcleos de átomos fuertes, de átomos energéticos, átomos como el uranio o como el plutonio. Cuando tú separas uno de estos, se libera gran cantidad de energía. Entonces, todos estos átomos componen la bomba nuclear. ¿Sí? Este huevito ahí destructivo que vemos está lleno de uranio, de plutonio, que cuando choca, que cuando impacta en el lugar donde queremos que truene, que se haga el desastre, pues se empieza a crear la fisión de estos dos átomos, se libera gran cantidad de energía en cadena, en efecto dominó, todo en milésimas de segundo, no creas que van ahí lento, no, todo es muy rápido. Y tenemos como resultado tres cosas principales. Calor extremo. ¿Por qué calor extremo? Porque a 1 kilómetro del epicentro, del lugar donde cayó la bomba, se alcanzan temperaturas hasta de 4000 grados Celsius. Calor totalmente destructivo. Todo lo que está a su paso va a ser derretido, va a ser desintegrado por el alta temperatura. Segunda, onda expansiva. Se va a ir expandiendo a kilómetros y kilómetros de distancia, pero a una gran velocidad y manteniendo pues esa energía. Va a ser muy destructiva. Y tres, a donde quería llegar, radiación. Sí, va a haber radiación gamma, va a haber rayos gamma liberados que van a ionizar el aire, que van a ionizar a los seres vivos que estén presentes ahí, van a modificar el ADN, van a modificar la estructura molecular de las células. Las personas que estén presentes, que estén expuestas a la radiación gamma, ni siquiera lo van a notar, va a ser como si viniera un golpe invisible que les desintegra los órganos, que les desintegra la piel, obviamente se les va a caer el cabello, todo en cuestión de segundos, ya sabes qué. Entonces, ¿por qué se produce eso? Por la ionización, porque les modifica el ADN. De hecho, te hablaba de esto en el video de la ionización del ADN. Te recomiendo mucho que lo veas porque te va a ayudar a entender pues los efectos que va a tener la radiación gamma en estas personas. Incluso a largo plazo la radiación va a seguir afectando, sigue afectando las células germinales. Las células germinales se llaman así porque es donde nace la vida. Los espermatozoides, los óvulos, también las células de la médula ósea son de las que principalmente se afectan, donde se producen estas células de la sangre, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Entonces tenemos que personas que durante años han estado expuestas a este tipo de radiación, pues van a desarrollar muchas veces cáncer en la sangre, leucemia, o van a tener mutaciones o malformaciones. Entonces ya sabrás que tiene efectos muy destructivos la radiación gamma o los rayos gamma. Pero también tiene su parte buena, y es que mira, tiene aplicaciones en la medicina para destruir células malignas, células cancerígenas y también para esterilizar material quirúrgico, eh, quirófanos, todo lo relacionado con la medicina. Ahí hay varias aplicaciones que nos sirven pues para un bien mayor.
Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Terminamos, como te digo, el espectro electromagnético. Tal vez abordemos más con este tipo de temas sobre la radiación, sobre los fenómenos que se dan en el espacio donde se libera energía. Tal vez veamos Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, que fue donde está presente todo este tipo de energía nuclear. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Nos vemos la próxima. Hasta luego.